Estamos nuevamente haciendo contacto por este medio de las redes sociales con la familia Nehemías 88 y con las personas que casualmente o causalmente se encuentren en las redes sociales con nuestra página de Nehemías 88 y estamos contentos para hacer un estudio breve en relación a una porción semanal, a una Parashat Pashabua, una porción semanal de estudio de la Torá, de la instrucción del Eterno, de los primeros 5 libros de la Biblia. Vamos en el segundo, ya muy avanzados. En esta ocasión ya llegaremos al capítulo 30, estaremos ya a 10 capítulos de terminar un segundo libro de estudio. Y los viernes por la noche, tarde-noche, cuando empieza el día de Shabbat, hacemos esta reflexión y hacemos este recorrido breve, un resumen en relación a estas porciones. Por lo pronto, estamos listos para recorrer los capítulos 27-20 al capítulo 30-10 con el título Tetzabé, mandarás. Y justamente así dice el verso 20: y mandarás a los hijos de Israel que te traigan aceite puro, y dice aceite puro de oliva, de olivas machacadas para el alumbrado, para hacer arder continuamente las lámparas, para que ardan delante del Eterno desde la tarde hasta la mañana, como estatuto perpetuo de los hijos de Israel por sus generaciones. Oremos. Bendito eres nuestro Padre, nuestro Dios todopoderoso y santo. Bendito eres que nos permites hacer contacto por este medio con diferentes personas en tiempo real y en tiempo diferido. Y Padre bendito eres porque la razón del encuentro en las redes sociales es tu palabra viva y eficaz, tu palabra que no vuelve a ti vacía, porque es una lámpara que alumbra y que guía por cada vida y por cada recorrido de cada persona. Ahí está tu palabra. Gracias, Padre, por tu palabra. Gracias por tu Torah, por tu instrucción, por esta enseñanza que nos das. Y Padre, muchas gracias porque nos permites encontrar en literatura bíblica aparentemente abandonada y sin importancia, encontramos los temas trascendentes de tu revelación y estamos contentos por ello. Gracias por tu espíritu y queremos rogarte que nos des tu espíritu, nos des sabiduría y dirección para hacer la reflexión en esta noche. Muchas gracias, te bendecimos, te damos gracias en el nombre de nuestro Mesías Yeshua. Amén. Amén. Muy bien, pues la semana pasada, en este recorrido de la Torá, particularmente recorriendo el libro del Éxodo, iniciamos una sección la semana pasada que tiene que ver con el tabernáculo, con su construcción y con el levantamiento de esta estructura entre los hijos de Israel. ¿Ok? Y pues, aunque la descripción del tabernáculo, decíamos la semana pasada, aunque la descripción del tabernáculo no es como una parábola como las de Yeshua en los tiempos de Yeshua, que él utilizaba esta figura literaria para hacer entender de manera más clara el mensaje y la invitación de que la gente se arrepintiera para que viniera a ser parte del reino de Dios, porque el reino de los cielos se ha acercado, es lo que predicaba Yeshua. Y bueno, él usaba parábolas para facilitar, para hacer más sencillo este entendimiento y este llamado. No es una parábola el tabernáculo, es una vivencia real, trascendente, de combinación de sabiduría divina que dicta toda la arquitectura de esta tienda temporal, pero que no quedó solamente en la historia, sino que cada detalle, cada cosa que tiene que ver no solamente con los muebles, y con la estructura propiamente del tabernáculo, sino las pieles que se usan, los engastes, los ganchos, lo que une. Todo eso tiene una trascendencia muy importante que tenemos que entender en el año 2024 y en el 2025 y cada que pasan los días de nuestra vida, porque hay una gran lección en todo esto. Les invitamos para que día a día, no solamente los viernes 20 minutos, 30 minutos, sino día a día
podamos recorrer la palabra haciéndonos la pregunta, ¿qué es lo que para este tiempo de mi vida, para mis 60 años, para mis 10 años, para mis 15 años, para la vida de mis hijos, qué puedo encontrar de mensaje en el tabernáculo como en los demás temas que tienen los libros de la palabra del Eterno? Por lo pronto, eh, eh, vemos de manera muy rápida algunas cosas que podemos ir encontrando y como otra referencia, me acuerdo del mensaje que nos da la carta a los Romanos en su capítulo 1. Hay una porción ahí por los versos 20 21 por ahí, y dice que desde que el mundo fue creado, la humanidad ha contemplado toda la creación que le muestra el eterno poder de Dios y el hecho de que Él es verdaderamente Dios. Entonces, lo invisible de Dios se deja ver por medio de la creación visible, es lo que dice la palabra. De esa manera, nadie podrá excusarse diciendo que no sabía si Dios existía o no. Así podemos hacer con el tabernáculo. Al ver el tabernáculo y al revisarlo detalladamente, como dice el apóstol Pablo, acomodando lo espiritual a lo espiritual, sin tener una mente natural y solamente de criterio, de sentido común, sino invocando la sabiduría de Dios, vamos a encontrar la presencia misma de Dios y no va a haber excusa de que yo no puedo entender que esto solamente es la mano del Eterno manifestando su poder. Entonces, todo eso tiene que ver con el libro de Éxodo y con el libro particularmente con el tabernáculo. Quiero eh, solamente hacer un recorrido así muy rápido. Desde el capítulo 25 traemos este tema la semana pasada, como les decía hace un momento, y en el capítulo 25 vimos el mandamiento de construir el tabernáculo. La semana pasada vimos un tema importante, a veces incómodo, o a veces del tema se ha abusado. Mucha gente en el pastorado de las iglesias cristianas, evangélicas, protestantes, etcétera, han abusado del tema de las ofrendas, del tema de dar. Y nos sirvió la semana pasada mucho el primer libro de las Crónicas, capítulo 29, en donde se invita por parte de David que el pueblo traiga justamente ofrendas para que se levante un templo en el tiempo de su hijo Salomón. Entonces, el primer libro de las Crónicas, capítulo 29, nos dio una excelente ilustración en el sentido de cómo hacer una ofrenda meditada, reflexionada, pero de una manera espontánea y voluntaria. Es un tema importante que podemos también revisar. Eso lo veíamos la semana pasada y desde la semana pasada traemos la reflexión de que el tabernáculo en su conjunto refleja nuestro cuerpo mismo, refleja el templo actual del Espíritu del Eterno. Ahora que no tenemos templos, porque dice la palabra que solamente había un templo, pero en el año 70 se consumió todo. Quedaron los tabernáculos que son nuestros corazones, nuestras vidas, nuestros cuerpos. Y entonces el tabernáculo está llevándonos a esa reflexión en el sentido de que nuestro cuerpo es el tabernáculo actual donde la presencia del Espíritu del Eterno se manifiesta en nuestros pensamientos, en las intenciones de nuestro corazón, en nuestro diario vivir. Y ahorita lo vamos a ver un poquito más con algunas reflexiones que vienen enseguida. El mobiliario del tabernáculo, pues también puede darnos a conocer la integración de todos nuestros miembros que tienen funciones diferentes. El arca tiene una función, la fuente tiene una función, la mesa de los panes tiene una función, los panes de la proposición tienen una función, pero todo se entrelaza. Las cortinas del tabernáculo no son cortinas que están independientes, van haciendo un enlace, de manera que también las maderas, por cierto, las maderas tienen bordes a través de los cuales hacen una perfecta unidad y a lo largo de los 40 años permaneció el tabernáculo sin ningún problema y sin ninguna dificultad de que al Eterno le haya fallado el proyecto
o los constructores hayan fallado en no hacerlo como el Eterno lo menciona. Entonces, parte de la reflexión que nos queda todavía de la semana pasada, en la semana pasada, en resumen, pudimos ver el tema de la ofrenda para el tabernáculo. Pudimos ver el arca del testimonio, lo que en muchos lugares, sí, en muchos lugares se conoce como el arca de la alianza o el arca del pacto. Vimos la mesa para el pan de la proposición. Vimos qué quiere decir eso de la proposición, la mesa de la presencia, la mesa del encuentro, del pan del encuentro. El candelero de oro, o lo que conocemos mucho como la menorá, o el candelabro, ajá, que tiene 6 brazos y uno principal al centro. Eh, Vimos el tabernáculo propiamente, el altar de bronce, también lo vimos, y el atrio del tabernáculo, y estábamos llegando por ahí hasta el capítulo 27. Hoy terminamos los dos últimos versículos, así están marcados en esta porción de estudio, y hoy vemos el aceite para las lámparas, las vestiduras de los sacerdotes, el procedimiento o la liturgia o el culto de cómo consagrar a Aarón y sus hijos. Luego viene por ahí en el capítulo, entre el 27 y el 30, van a venir las ofrendas diarias, y no se asusten, otra vez pedir dinero no es eso, hay que entender esa parte, y el altar del incienso. ¿Ok? Entonces, todo este es el panorama, y en Éxodo 27, capítulo verso 20 y 21, dice la palabra: y mandarás a los hijos de Israel que te traigan aceite puro de olivas machacadas. Ahí tenemos en sus dispositivos, ahí tenemos en su celular o en su laptop o en su tablet. Ahí tenemos el texto del verso 20 y 21, de donde se genera el nombre de la parashat de esta semana. Y dice el verso, eh, que te traigan aceite puro de olivas machacadas para el alumbrado, para hacer arder continuamente las lámparas. Eh, eh, Aquí vamos encontrando primero la lectura. ¿Qué se tenía que hacer? Y hay que traer olivas, hay que machacarlas y hay que sacar aceite, y luego eso genere alumbrado para que las lámparas puedan arder continuamente. Hoy no hacemos el proceso de uvas machacadas, pero sí se sigue haciendo el proceso de alumbrar, y sobre todo de alumbrar continuamente. Son los detalles que, después de haber leído, después de haber hecho la consideración pertinente de la palabra, que podemos, como una segunda instancia de estudio, podemos ir a ver dónde más habla de este tema. Y lo vamos a encontrar ahí mismo en Éxodo 27, unos capítulos más adelante, o lo vamos a encontrar en el libro de Levítico o de Números, etcétera. Y entonces, después de eso, viene entonces la aplicación o la búsqueda de un principio espiritual. Y el principio espiritual puede ir por el lado de decir, el Señor manda a los hijos de Israel que alumbren continuamente con su lámpara. ¿Ok? Ahí nos queda una reflexión en ese sentido, y podemos también recordar que en el principio el Eterno dijo una expresión: que haya luz, y podemos decir que de aquí en adelante la lámpara no se apague. Y bueno, en un mundo de tinieblas, el Mesías Yeshua dice: ustedes son la luz del mundo. Brilla así, Mateo capítulo 5, brilla así vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras. Entonces, ahora ardemos o damos luz con nuestras buenas obras, de acuerdo a este principio que nos amplía y nos clarifica el Mesías Yeshua en Mateo capítulo 5. Brilla así vuestra luz para que vean los hombres sus buenas obras. ¿Qué es lo que alumbra? Las buenas obras. ¿Qué es lo que ensombrece o hace a la gente no salir de las tinieblas? Las malas obras. Ese es el gran desafío de los hijos de Israel, de cada uno de ustedes, de cada uno de nosotros, que estamos en ese esfuerzo de no quedar mal con el Eterno luego de que nos da su espíritu. En Éxodo capítulo 28
vamos a ver una diapositiva más. Y en Éxodo capítulo 28 vamos a encontrar lo que son las vestiduras de los sacerdotes, instrucciones en relación a hacer las vestiduras. De manera muy resumida, puse solamente algunas porciones de los 43 versículos que tienen que ver con las instrucciones para hacer las vestiduras. Sí, yo solamente les puse un pequeño resumen ahí en la diapositiva que ustedes están viendo en este momento. Y el inicio del capítulo 28 dice, harás llegar delante de ti a Aarón tu hermano y a sus hijos consigo de entre los hijos de Israel para que sean mis sacerdotes. Y dice a Aarón, a Nadab, a Abiú, a Eleazar y a Itamar, hijos de Aarón. Y harás vestiduras. Ahí está una porción del verso 2. Ahí ustedes la pueden estar observando. Y harás vestiduras sagradas a Aarón tu hermano para honra y hermosura, para honrar y para hermosear. Nosotros podemos aquí encontrar un principio espiritual. Cuando usted y yo somos hermosos, hermosas, cuando somos hermosos delante de la presencia del Eterno, cuando nos ponemos vestiduras sagradas. ¿Qué significa vestiduras sagradas? Recato, respeto, prudencia, cuidado, decencia, santidad, en pocas palabras. Y dice ya casi al final, no, no al final, en el verso 3 dice el verso 3 y 4 y tú hablarás a todos los sabios de corazón, y a ver, nomás me permiten porque se me está acabando la batería, voy a hacer 10 segundos para conectar mi computadora. Perfecto. Muy bien, ya resolvimos el problema de técnico de la batería. Ok, ya estamos listos para continuar. Entonces les hablaba acerca de las vestiduras sagradas y el principio espiritual que podemos encontrar. Las vestiduras que ahora son estas, el pectoral, el efod, el manto, la túnica bordada, la mitra y el cinturón. Esto lo encuentra usted en el verso 3 y 4. Hagan pues las vestiduras sagradas para Aarón tu hermano y para sus hijos, para que sean mis sacerdotes. Esto ustedes lo pueden revisar a través de todo este capítulo 28 hasta el verso 43, ¿ok? Pero seguimos porque nuestro tiempo continúa y lo que podemos hacer es un principio espiritual muy sencillo antes de cambiar de diapositiva, es ir a la palabra que viene en Colosenses capítulo 3 verso 12 y 14. Se lo voy a leer así muy rapidito. Colosenses, Pablo escribe a los colosenses en el capítulo, déjenme ver, es el capítulo 3 y dice así el verso 12 y 14. Colosenses capítulo 3 verso 12 y 14, 12 al 14, dice la palabra. Dado que Dios los eligió para que sean su pueblo santo y amado por Él, ustedes han de vestirse de tierna compasión, bondad, humildad, gentileza y paciencia. Estas son nuestras vestiduras actuales. Nuestras vestiduras actuales tienen que ver entonces con, como dice aquí, con tierna compasión, con bondad, con humildad, con gentileza, con paciencia. Dice también la palabra, sean comprensivos con las faltas de los demás y perdonen a todo el que los ofenda. Recuerden que el Señor los perdonó a ustedes, así que ustedes deben perdonar a otros. Sobre todo, vístanse de amor, lo cual nos une a todos en perfecta armonía. Vístanse sobre todo de amor. En otras versiones dice, vístanse de caridad. Entonces, ahí queda la palabra con un principio espiritual que tomamos cuando Pablo usa esta palabra, vístanse, vestiduras. Esas son parte de lo que hemos de ver aquí. También pudiéramos agregar otro pasaje, el de Apocalipsis capítulo 19, verso 8, cuando dice que a su esposa se le ha
se le ha concedido que se vista de lino fino, de lino limpio y resplandeciente, que son, dice, las acciones justas del pueblo santo de Dios. ¿Cuáles son nuestras vestiduras? Las acciones justas, las acciones que tienen que ver con reverencia a Dios, con no dejar mucho que desear, con nuestra actitud y con nuestras reacciones y con nuestra manera de vivir continuamente. Pero avanzamos entonces, lo que vamos a continuar mencionando es el capítulo 29. En el capítulo 29, este es el 28. Vamos a la siguiente diapositiva porque ahí viene lo que llamaríamos eh, el procedimiento de consagración de Aarón y de sus hijos. ¿Cómo se le va a hacer para consagrarlos? ¿Ok? Eso es lo que veríamos aquí en el capítulo 29. Aquí, en el verso 19 y 20, ahí también les puse un resumen para que hagamos esta reflexión. Tomarás luego el otro carnero, estamos hablando de la consagración de Aarón, se sacrificaban una serie de animales y dice, ya a partir del verso 20, 19 y 20, me brinqué muchos versos por obvio de tiempo. Tomarás luego el otro carnero y Aarón y sus hijos pondrán sus manos sobre la cabeza del carnero. 20. Y matarás el carnero y tomarás de su sangre y la pondrás sobre el lóbulo de la oreja derecha de Aarón, sobre el lóbulo de la oreja de sus hijos y sobre el dedo pulgar de las manos derechas de ellos y sobre el dedo pulgar de los pies derechos de ellos. Interesante. Esto nos puede dejar también un principio espiritual. ¿Cuál principio espiritual puede venir aquí? Bueno, pensar en que se pone sangre sobre la oreja, sobre el pulgar de la mano y sobre el pulgar del pie. Que esto tiene que ver, hagan ustedes su propia reflexión sobre el principio espiritual aprendido, pero lo que yo quiero compartirles es que a mí me deja el desafío de yo, de mi esposa, mi hogar, seamos consagrados al oír. ¿Qué oímos? Evita la murmuración, el chisme, porque eso no es plática de consagración. Consagración al oír, consagración al realizar o trabajar, al desarrollar actividades con nuestras manos, con todo nuestra capacidad mental, con todo nuestro accionar. Y al hablar acerca de consagrarle en simbolismo de poner sangre en el dedo pulgar de los pies, no solamente es caminar en el sentido físico, sino cuando tenemos que decidir qué vamos a hacer. Yo voy a inclinar a mi hijo o a mi hija que estudie esto, porque esto deja mucho dinero. O yo voy a hacer que mi hijo o mi hija tenga una profesión que realmente la disfrute y saque su sustento, sí, pero que la disfrute como un ministerio, como un servicio a Dios y como un servicio al prójimo. Esas son parte de las reflexiones que podemos sacar. Usted puede deducir, bajo la dirección del Espíritu de Dios, de una serie de reflexiones más en este sentido. Entonces, avanzamos después del verso 21, avanzamos y vamos a encontrar otro encargo, otro proyecto, las ofrendas diarias. Y ahí también tenemos en la diapositiva eh, un resumen entre los versos, capítulo 29, verso 38 al 46, y dicen estos versos, esto es lo que ofrecerá sobre el altar, 2 corderos de un año cada día continuamente. Principio espiritual a aprender, aprenda y haga una reflexión en relación a qué ofrecemos cada día continuamente. ¿Sí? ¿Qué ofrecemos? El eterno Dios nos permita, bajo la dirección de su Espíritu y con su poder glorioso, ofrecerle lo que a Él le agrada cada día continuamente. Verso 39, ofrecerás un cordero por la mañana y ofrecerás un cordero a la caída de la tarde.
Cuando usted tiene la mejor de las energías, cuando en la mañana se acaba de levantar, descansó bien y luego tuvo un buen desayuno, eh, 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 qué ofrece por la mañana al Eterno? Y en la tarde, cuando ya se agotó en sus recursos, ¿qué ofrece en la tarde? ¿Ofrece cansancio o aún con el cansancio ofrece gratitud al Eterno? ¿Cuándo ofrecemos gratitud? Cuando estamos llenos de energía sin ningún problema, o agradecemos también cuando a la caída de la tarde ya pesa la vida, pesa alguna enfermedad crónica degenerativa, pesa alguna situación de adversidad. Ofrezcamos cada día continuamente ofrenda para gloria del Eterno. Y dice el 42, esto será el holocausto continuo por vuestras generaciones. Otra vez, reflexión. Esto será el holocausto continuo, ofrenda continua, frecuente, continuada, que no pare nuestra ofrenda, nuestra gratitud, nuestra disposición a que el Señor use nuestras vidas y le sirvamos. Y dice el verso 43, bueno, esto habla acerca de dónde presentarse a la puerta del tabernáculo de reunión delante del Eterno, en el cual me reuniré con vosotros para hablarles allí. Ahora no hay tabernáculo, no hay templo de David o de Salomón, pero está nuestro cuerpo. Aquí en nuestro cuerpo, ahora el Señor se glorifica con su gloriosa presencia. Y todavía en la siguiente diapositiva hablamos un poquito de las ofrendas diarias. Y la siguiente diapositiva termina diciendo, y santificaré el tabernáculo de reunión y el altar, santificaré asimismo a Aarón y a sus hijos para que sean mis sacerdotes. Hoy no está Aarón, hoy no están los levitas, hoy estamos usted y yo. El apóstol Pedro dijo, mas vosotros sois real sacerdocio. Versión moderna, ustedes son sacerdotes del Rey, gente santa, creados para que vayamos a decirle a las personas que salgan de las tinieblas y vengan a la luz admirable. Y dice el 45, y habitaré entre los hijos de Israel y seré su Dios, y conocerán que yo soy el Eterno, que los saqué de la tierra de Egipto para habitar en medio de ellos. Yo, el Eterno, su Dios. Y estamos ya finalizando nuestra reflexión. Vamos casi ya a la última diapositiva y hablamos acerca del altar del incienso. ¿Qué podemos sacar de bendición en esta parte de Éxodo 30? Ahí en la diapositiva me faltó cambiarle el capítulo 25 al 27. Estamos en el 27, 20 al 30. Ahí es un error, ahí, una omisión, una disculpa. Dice estos 10 versículos resumidos, harás asimismo un altar para quemar el incienso. Verso 6, y lo pondrás delante del velo que está junto al arca del testimonio. ¿De qué estamos hablando? De un altar para quemar incienso. Es diferente al otro altar de bronce, ¿se acuerdan? El altar de bronce medía me parece que 5 codos, este mide un codo al cuadrado, ¿ok? Y dice la parte ¿dónde se colocaría? Dice, ¿dónde me encontraré contigo? Mis hermanos, de las últimas reflexiones que hagamos en esta tarde-noche, inicio de Shabbat, pensemos, ¿dónde se encuentra el Señor con nosotros? Que el Eterno permita que se esté encontrando en nuestra vida, en el seno de nuestra familia, en la mesa, cuando nos sentamos a la mesa y el Eterno se encuentre con nosotros. Él habita en las alabanzas de su pueblo, Él habita en la armonía. Allí en la armonía el Eterno envía bendición y vida eterna. Dice el verso 7 y 8, y Aarón quemará incienso aromático sobre él cada mañana, cuando aliste las lámparas lo quemará, y cuando encienda las lámparas al anochecer, quemará el incienso, rito perpetuo delante del Eterno por vuestras generaciones. La ley de los sacrificios, la ley del sacerdocio no ha terminado. Solamente el Mesías Yeshua le dio el sentido profundo. Ahora él ejerció el sacerdocio del orden de Melquisedec y nos lo compartió a nosotros, que nos llama real sacerdocio, sacerdotes del rey. Y se sigue, de acuerdo a la ley de los sacrificios, se sigue quemando incienso. Ahora
el incienso, el aroma que usted y yo despedimos con nuestras buenas acciones y con nuestras oraciones. Deseo que este incienso aromático, sus buenas obras, cada mañana y cada noche sea un quemar un incienso del cual el Eterno se agrade, porque esto ha de ser algo que permanezca, que perpetúe, que continúe por el resto de nuestras generaciones. Pues terminamos, mis hermanos, que el Eterno los bendiga y los guarde. No me acuerdo si tengo otra diapositiva ahí. Creo que hasta ahí terminamos. Pues muchas gracias a nuestro Padre. Solamente un último pasaje que me gustaría rescatar de la Haftará, de cuando vamos de salida de la semana que estudiamos estas porciones. Y es el libro de Ezequiel. En el libro de Ezequiel vamos a encontrar, no puedo leer Lucas 18 que estaba muy interesante, y Hebreos capítulo 13 que estaba súper interesante por cuestiones de tiempo, pero sí me gustaría considerar el libro de Ezequiel capítulo 43 que está súper interesante, se lo recomiendo para todo este Shabbat, lo puedan considerar junto con Hebreos capítulo 13, que son de las porciones que tenemos adicionales a la Parashat. Y dice Ezequiel capítulo 43 y versos 6 y 7. Dice la palabra: entonces oí que alguien me hablaba desde el interior del templo, mientras el hombre que tomaba las medidas se ponía a mi lado. El Señor me dijo: hijo de hombre, este es el lugar de mi trono y el lugar donde pondré los pies. Viviré aquí para siempre entre los israelitas. Ni ellos ni sus reyes volverán a profanar mi santo nombre, cometiendo adulterio al rendir culto a otros dioses y honrando las reliquias de sus reyes ya muertos. Bendito nuestro Padre. Esta profecía de Ezequiel 43 está pendiente y nosotros la hemos de perpetuar mientras se hace toda una realidad la perfección y la gloriosa presencia del Eterno con nosotros. Y termina diciendo este capítulo en el verso 27, dice: a partir del octavo día, los sacerdotes sacrificarán a diario sobre el altar las ofrendas quemadas y las ofrendas de paz del pueblo. Entonces los aceptaré a ustedes. Yo, el Señor soberano, he hablado. Esto es lo que el Señor ha mandado. Así decía Éxodo capítulo 27, verso 20. Esto es lo que el Señor nos ha mandado y mandarás, y de esa manera se ha de perpetuar, hemos de hacer que permanezca su presencia en tanto el Hijo del Eterno, nuestro Señor Yeshua, aparece para establecer su tabernáculo sobre todos nosotros, y entonces Él more con nosotros. Mis hermanos, que el Eterno les bendiga, que tengan un bendecido Shabbat, Shabbat Shalom, y bendiciones abundantes a sus vidas.